Vi a la mujer del kilómetro 27 agitar la mano, pero al detenerme descubrí que llevaba años muerta. La carretera estaba completamente vacía esa noche. Vacía de una manera que no se siente normal, ¿sabes? Como si el mundo entero hubiera decidido quedarse en casa, esconderse bajo las cobijas, cerrar las puertas con seguro. Yo manejaba mi camión de carga por la carretera estatal 57, esa que atraviesa el desierto de Coahuila como una cicatriz negra sobre piel reseca, agrietada por el sol despiadado del norte. Mi nombre es Rodrigo Mendoza y llevo 14 años transportando mercancía entre Saltillo y Piedras Negras. 14 años de conocer cada curva, cada bache, cada kilómetro de ese camino que se extiende interminable bajo cielos tan amplios que te hacen sentir insignificante, diminuto, olvidable. Eran las 2:47 de la madrugada. Lo sé porque había mirado el reloj digital del tablero justo antes de verla. Siempre miro el reloj en ese punto del trayecto. Es una costumbre que desarrollé sin razón aparente. Un ritual sin propósito que ahora, mirando hacia atrás, me parece una advertencia que nunca supe interpretar. El motor del Kenworth ronroneaba con ese sonido profundo, casi hipnótico, que me había acompañado por miles de kilómetros. La cabina olía a café viejo, a diésel, a ese aroma particular de sudor y cansancio que se impregna en el tapizado después de tantas noches sin dormir bien. Tenía la radio apagada porque la señal siempre se pierde en ese tramo del desierto, entre las montañas bajas que se levantan como jorobas de gigantes, dormidos a ambos lados de la carretera. Los faros del camión cortaban la oscuridad en dos, iluminando el asfalto agrietado que se extendía hacia el horizonte invisible. No había luna esa noche. El cielo era una extensión de negrura absoluta, salpicada de estrellas tan brillantes que dolían a la vista cuando las mirabas directamente. El desierto a ambos lados de la carretera era una masa indistinta de sombras, matorrales que se mecían con el viento nocturno, cactus retorcidos que proyectaban formas grotescas contra el resplandor distante de mis luces. Entonces la vi. Al principio fue solo una mancha pálida en la distancia, algo que destacaba contra la oscuridad absoluta del paisaje. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar lo que mis ojos estaban viendo. Una figura humana, de pie junto al arcén de la carretera, exactamente en el kilómetro 27. Lo sé porque el poste marcador estaba justo detrás de ella, reflejando la luz de mis faros con ese brillo metálico característico. La figura agitaba la mano, un movimiento lento, deliberado, casi ceremonial. Mi primer instinto fue seguir conduciendo. No es seguro detenerse en medio del desierto a esas horas, especialmente para un camionero solo con una carga valiosa. He escuchado historias, todos las hemos escuchado, emboscadas, robos, gente desesperada que haría cualquier cosa por dinero o por un vehículo. Pero había algo en esa figura que me detuvo, algo que hizo que mi pie se moviera del acelerador al freno, casi sin que mi mente consciente tomara la decisión. Era una mujer. Eso quedó claro cuando me acerqué más. Vestía un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos, uno de esos vestidos antiguos, de otra época, con mangas largas y cuello alto que se veían pesados, inadecuados para el calor del desierto, incluso durante las noches. Su cabello era largo, negro como el petróleo, y caía sobre sus hombros en ondas desprolijas que se movían con la brisa nocturna. Su piel era pálida, casi luminiscente bajo la luz de mis faros, como si brillara con luz propia. Levanté el pie del freno y presioné ligeramente el acelerador, preparado para pasar de largo. Pero entonces ella dio un paso hacia la carretera, solo uno, y en ese movimiento había algo tan desesperado, tan profundamente humano, que sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho como una astilla de hielo.
¿Y si realmente necesitaba ayuda? ¿Y si había tenido un accidente? ¿Y si la dejaba ahí y algo terrible le pasaba? Pisé el freno. Las pastillas chirriaron contra los discos y el camión comenzó a desacelerar con ese movimiento pesado, inevitable, de varias toneladas de metal y carga reduciéndose a menor velocidad. Mi corazón latía más rápido ahora, bombeando adrenalina por mis venas, haciéndome consciente de cada respiración, de cada sonido amplificado en el silencio de la noche. El camión se detuvo completamente unos 20 metros después de donde ella estaba. Puse el freno de mano, dejé el motor en neutral con las luces encendidas y por un momento me quedé sentado en la cabina observándola por el espejo retrovisor lateral. Ella no se había movido. Seguía de pie en el mismo lugar, con los brazos ahora colgando a los lados de su cuerpo, la cabeza ligeramente inclinada, mirando hacia donde yo estaba, aunque no podía ver su rostro con claridad desde esa distancia. Abrí la puerta de la cabina y el sonido del metal chirriante rompió el silencio como un grito. El aire nocturno del desierto me golpeó de inmediato, seco, fresco, cargado con el olor a salvia y tierra polvorienta. Salté al asfalto y mis botas hicieron un ruido sordo al impactar contra el pavimento. El viento soplaba suavemente, arrastrando arena fina que raspaba contra mi piel expuesta. ¿Estás bien?, grité en su dirección. Mi voz sonó extraña en la inmensidad del desierto, pequeña, absorbida por el espacio. ¿Necesitas ayuda? Ella no respondió. No se movió. Solo se quedó ahí, de pie, como una estatua tallada en mármol, con ese vestido blanco que ahora podía ver estaba manchado en el dobladillo, sucio con tierra oscura, que contrastaba dramáticamente contra la tela clara. Comencé a caminar hacia ella, cada paso cuidadoso, medido, mientras mis sentidos se agudizaban de una manera que solo ocurre cuando el cerebro reptiliano detecta peligro. Podía escuchar mi propia respiración, el crujido de mis botas contra pequeñas piedras en el asfalto, el silbido distante del viento entre los matorrales. El camión a mis espaldas proyectaba una luz amarillenta que hacía que nuestras sombras se estiraran grotescamente sobre la carretera. Cuando estuve a unos 10 metros de distancia, ella levantó la cabeza, y entonces vi su rostro. Dios mío, vi su rostro. Era hermoso, devastadoramente hermoso de una manera que dolía mirarlo, como si alguien hubiera tomado todas las características perfectas de la belleza humana y las hubiera combinado en proporciones imposibles. Pómulos altos, labios carnosos, ojos grandes y oscuros que brillaban con una intensidad antinatural. Pero había algo más. Algo que mi cerebro rechazaba procesar completamente. Su piel no era solo pálida, era translúcida en algunos lugares, especialmente alrededor de los ojos y la boca, donde podía ver sombras de lo que parecían ser venas oscuras pulsando debajo de la superficie. «Mi carro», dijo con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos, distorsionada, como agua fluyendo sobre piedras. Se descompuso. Me detuve donde estaba. Algo en mi interior gritaba que corriera, que volviera al camión, que me alejara lo más rápido posible. Pero otra parte, la parte racional, la parte que había sido criada para ayudar a las personas en problemas, me mantenía clavado en el lugar. «¿Dónde está tu carro?», pregunté, tratando de que mi voz sonara normal, casual, aunque mi garganta estaba apretada por el miedo. Ella extendió un brazo, señalando hacia el desierto oscuro. «Allá», susurró. Necesito llegar al pueblo. Por favor». Miré en la dirección que señalaba, pero no podía ver nada más allá de la oscuridad absoluta del desierto nocturno. No había luces de ningún vehículo, no había señales de un accidente, nada. Solo la vastedad negra e interminable de la nada. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté. Ella ladeó la cabeza como si la pregunta la confundiera. No lo sé. Tiempo. Mucho tiempo.
Mis instintos gritaban ahora con más fuerza. Había algo profundamente equivocado en esta situación, algo que no encajaba. El vestido anticuado, la palidez antinatural de su piel, la manera en que hablaba, como si cada palabra requiriera un esfuerzo monumental. «Mira», dije, dando un paso atrás involuntariamente, «puedo llamar a una grúa cuando tenga señal, o puedo...» «Por favor», interrumpió, y esta vez su voz era diferente, más urgente, casi desesperada. «No me dejes aquí, no otra vez, por favor, no otra vez». Había algo en esas palabras, en la manera en que las dijo, que me rompió algo por dentro. Sonaba como alguien que había sido abandonado, olvidado, dejado atrás demasiadas veces. Y a pesar de cada instinto de supervivencia gritándome que me fuera, asentí con la cabeza. «Está bien», dije suavemente, «te llevaré al pueblo más cercano». Su rostro se iluminó con algo que podría haber sido alivio o quizás algo más, algo que no pude identificar en la oscuridad. Comenzó a caminar hacia el camión, sus movimientos extrañamente fluidos, como si flotara sobre el asfalto en lugar de caminar sobre él. Su vestido se arrastraba detrás de ella, levantando pequeñas nubes de polvo que brillaban brevemente en la luz de los faros antes de desvanecerse. Cuando pasó junto a mí, un olor me golpeó como una bofetada física. No era perfume ni sudor, ni ninguno de los olores normales asociados con un ser humano. Era algo más antiguo, más profundo, tierra mojada, flores marchitas, ese aroma peculiar y penetrante que emana de los cementerios viejos, de las tumbas abiertas, de lugares donde la muerte ha dejado su marca permanente. Retrocedí instintivamente, pero ella ya había pasado, dirigiéndose hacia la cabina del camión con esa caminata imposiblemente suave. Me quedé paralizado por un momento, cada célula de mi cuerpo ordenándome que corriera, que me alejara, que abandonara el camión si era necesario. Pero no lo hice. En cambio la seguí, caminando lentamente hacia mi propio vehículo, sintiendo como si cada paso me llevara más profundo en algo de lo que no podría regresar. Ella ya estaba en la puerta del pasajero cuando la alcancé, mirando la manija como si no supiera cómo funcionaba. ¿Está cerrada?», preguntó con esa voz distante, acuosa. «No», respondí, mi propia voz sonando hueca a mis oídos. «Solo tira de ella». Observé cómo sus dedos pálidos, demasiado largos, demasiado delgados, se envolvían alrededor de la manija. Hubo un momento de vacilación antes de que tirara y la puerta se abriera con un chirrido familiar. Ella se impulsó hacia arriba con una agilidad sorprendente y se deslizó en el asiento del pasajero, acomodando su vestido largo alrededor de sus piernas. Caminé alrededor de la parte delantera del camión, sintiendo el calor del motor irradiando a través del capó, y subí a mi lado. El interior de la cabina se sentía diferente ahora, más pequeño, más sofocante. Ella estaba sentada completamente quieta, mirando fijamente hacia adelante a través del parabrisas sucio, sus manos entrelazadas en su regazo. Cerré mi puerta, liberé el freno de mano y puse el camión en primera. Las marchas rechinaron ligeramente mientras comenzábamos a movernos nuevamente, acelerando gradualmente hasta alcanzar la velocidad de crucero. Los faros cortaban la oscuridad adelante, revelando kilómetro tras kilómetro del mismo asfalto agrietado, los mismos matorrales secos a los lados. Durante los primeros minutos, ninguno de nosotros habló. El silencio en la cabina era denso, pesado, cargado con algo que no podía nombrar. Yo mantenía mis ojos en la carretera, pero cada pocos segundos los desviaba sutilmente hacia ella, observándola con mi visión periférica. Ella no se movía, en absoluto. No respiraba de la manera en que la gente normal respira. No se inquietaba, no ajustaba su posición, no hacía ninguno de esos pequeños movimientos inconscientes que hacen los humanos. Solo se quedaba sentada, perfectamente inmóvil, como una muñeca de porcelana colocada en el asiento.
¿Cómo te llamas?, pregunté finalmente, necesitando romper ese silencio oprimente. Pasó un largo momento antes de que respondiera. Elena, dijo suavemente. Me llamo Elena. Elena, repetí, rodando el nombre en mi lengua. Soy Rodrigo. ¿De dónde vienes, Elena? Otra pausa larga. De lejos, de hace mucho tiempo. Su manera de hablar me ponía los pelos de punta. Cada respuesta era vaga, evasiva, como si estuviera respondiendo preguntas completamente diferentes a las que yo hacía. ¿Tienes familia esperándote en el pueblo? Intenté de nuevo. Familia, repitió, y había algo quebrado en su voz, algo que sonaba como cristal astillándose. Tuve familia, hace mucho, antes de que... Se detuvo abruptamente, cerrando la boca con un chasquido audible. Me giré para mirarla completamente por primera vez desde que había subido, y lo que vi hizo que mi pie resbalara momentáneamente del acelerador. Sus ojos, Dios mío, sus ojos. Estaban completamente negros ahora, sin blanco visible, solo oscuridad profunda y brillante que reflejaba las luces del tablero como pozos sin fondo. Y cuando me miró, cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí algo helado y terrible arrastrarse por mi columna vertebral, enroscarse alrededor de mi corazón como dedos de hielo. Antes de que, ¿qué?, susurré, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Ella sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír y fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Sus labios se estiraron demasiado, revelando dientes que eran demasiado blancos, demasiado perfectos, demasiado afilados en los bordes. Antes de que muriera, dijo simplemente. El camión se desvió hacia el arcén y tuve que luchar con el volante para mantenerlo en la carretera. Mi respiración se había vuelto superficial, rápida, pánico puro inundando mi sistema. Esto no estaba pasando, no podía estar pasando. Había recogido a muchos autoestopistas a lo largo de los años. Había visto cosas extrañas en las carreteras nocturnas, pero esto era diferente. «Estás bromeando», dije, mi voz temblando. «Es una broma de mal gusto». «No es una broma», respondió, su voz manteniendo esa calidad distante, soñadora. «Morí en el kilómetro 27, hace 37 años. El 23 de agosto de 1988. Mi mente corría, tratando de encontrar alguna explicación racional. Tenía que estar drogada o tener algún tipo de enfermedad mental. O tal vez yo estaba alucinando. Había pasado demasiadas horas conduciendo sin dormir y mi cerebro estaba jugándome una mala pasada. El pueblo más cercano es Villa de García, dije, tratando de mantener mi voz firme, práctica. Te dejaré en la gasolinera principal. Hay un hospital ahí si necesitas ayuda». «No necesito un hospital», dijo ella, girando su cabeza para mirar por la ventana lateral. «Los hospitales son para los vivos». Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Necesitaba llegar al pueblo, necesitaba salir de este camión, alejarme de esta mujer, de esta cosa que había recogido en la carretera. Pero el pueblo estaba todavía a 15 kilómetros de distancia, 15 largos kilómetros de carretera oscura y desierta. «Si estás muerta», dije, mi voz saliendo más áspera de lo que pretendía. «Entonces, ¿qué eres?». Ella se giró para mirarme de nuevo, y esta vez su rostro había cambiado. Era más translúcido ahora, como si pudiera ver a través de ella hacia la tapicería detrás. Las venas oscuras bajo su piel eran más pronunciadas, pulsando con un ritmo que no coincidía con ningún latido del corazón humano. «Soy lo que queda», dijo. «Soy el eco de lo que fue. Soy la memoria que el desierto no puede olvidar». Sus palabras me rodearon como humo, penetrando en mi mente, haciéndome sentir mareado y desorientado. El camino adelante parecía ondular, distorsionarse, como si lo estuviera viendo a través de agua turbia. «¿Por qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro ahora. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres?». «No quiero nada».
respondió con tristeza. Solo estoy. He estado ahí desde aquella noche, esperando que alguien se detenga. La mayoría no lo hace. Pasan de largo, me ignoran, pretenden no verme. Pero tú te detuviste. Debería haberte dejado ahí, murmuré, más para mí mismo que para ella. Sí, concordó. Probablemente deberías haberlo hecho. El silencio cayó de nuevo sobre la cabina, pero ahora era diferente, más opresivo, cargado con el peso de revelaciones que no quería procesar. Seguí conduciendo mecánicamente, mi cerebro dividido entre la parte que seguía insistiendo en que esto era solo un malentendido, un sueño extraño, y la parte que sabía, que entendía profundamente, que había cruzado algún umbral invisible entre el mundo normal y algo más oscuro, más antiguo. «Cuéntame qué pasó», dije finalmente, necesitando llenar el silencio, necesitando entender. Aquella noche, en el kilómetro 27. Elena permaneció quieta por un largo momento, y cuando comenzó a hablar, su voz era diferente, más joven, más viva de alguna manera, como si recordarla trajera de vuelta, aunque fuera parcialmente a la persona que había sido. Tenía 24 años, comenzó, sus ojos perdidos en el recuerdo. Venía de Monterrey, conduciendo de regreso a casa después de visitar a mi hermana. Era tarde, más tarde de lo que debería haber estado en la carretera sola. Pero había tenido una pelea con mi novio. Necesitaba aclarar mi cabeza, y la carretera nocturna siempre me había calmado. Escuché mientras ella hablaba su historia desenvolviéndose como pétalos de una flor marchita. Había una llanta pinchada, continuó, justo en el kilómetro 27. Salí del carro para inspeccionarla, y fue entonces cuando lo vi. Un camión que se acercaba, sus faros brillando en la oscuridad. Me sentí tan aliviada. Pensé que alguien se detendría, que me ayudaría. Su voz se volvió más dura, más amarga, pero no se detuvo. El conductor me vio, sé que me vio, pero solo aceleró, pasando tan cerca que el desplazamiento de aire me tiró al suelo, y mientras caía, mi cabeza golpeó la barrera de metal al borde de la carretera. Escuché el chasquido, sentí algo romperse dentro de mí. Sabía que estaba mal, muy mal. Tragué saliva con dificultad, sintiendo náuseas revolviéndose en mi estómago. Yacía ahí en el asfalto, sangrando, sintiendo mi vida filtrarse de mí con cada respiración superficial, y seguían pasando, camión tras camión, carro tras carro, todos me veían y nadie se detenía, nadie. Se necesitaron 3 horas para que finalmente muriera. 3 horas de agonía y soledad absoluta, mirando el cielo estrellado del desierto, mientras mi sangre formaba un charco cada vez más grande debajo de mí. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora, aunque no estaba seguro de cuándo habían comenzado. «Lo siento», susurré, «lo siento mucho». «No fue tu culpa», dijo ella con suavidad. «Tú no estabas ahí aquella noche. Pero hay algo que debes entender, Rodrigo. Algo importante». Me miró directamente, y en sus ojos negros vi reflejados años de dolor, de rabia, de tristeza tan profunda que amenazaba con tragarme entero. «No soy la única», dijo. «Este desierto está lleno de nosotros, los olvidados, los abandonados, los que murieron solos en el asfalto caliente mientras el mundo pasaba de largo sin prestar atención. Y cada uno de nosotros tiene una historia, una muerte, un último momento de desesperación ignorado por aquellos que podrían haber salvado nuestras vidas». Un escalofrío me recorrió el cuerpo completo. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que detenerse fue la decisión correcta», respondió. «Estoy diciendo que hay consecuencias para la indiferencia, para la crueldad casual de pasar de largo cuando alguien necesita ayuda. Estoy diciendo que el desierto recuerda y nosotros somos su memoria». Las luces de Villa de García aparecieron en la distancia.
pequeños puntos de luz amarilla contra el horizonte oscuro. Nunca me había sentido tan aliviado de ver civilización en toda mi vida. El pueblo, dije, mi voz temblorosa. Ya casi llegamos. Elena miró hacia las luces distantes y algo cambió en su expresión, algo que se parecía al pesar. Sí, murmuró. Ya casi. Aceleré ligeramente, ansioso por alcanzar esas luces, por terminar este viaje imposible. Pero entonces algo extraño comenzó a suceder. Las luces del pueblo parecían alejarse en lugar de acercarse, como si retrocedieran a la misma velocidad que yo avanzaba. Miré el velocímetro. Estaba marcando 110 kilómetros por hora, pero la distancia a las luces permanecía constante. ¿Qué está pasando?, pregunté, el pánico elevándose en mi voz. El desierto no te dejará ir todavía, dijo Elena tranquilamente. No hasta que entiendas completamente. ¿Entender qué?, grité, golpeando el volante con frustración. Que tú también estuviste ahí, susurró ella. Aquella noche, hace 37 años. Su afirmación me golpeó como un puño en el estómago. Eso es imposible. Yo solo tenía... Hice los cálculos rápidamente. Tenía 18 años. Apenas había comenzado a conducir camiones. Exactamente, dijo ella, girándose completamente en su asiento para enfrentarme. Tu segundo viaje solo, un Volvo blanco antiguo, transportando cerveza desde Monterrey a Piedras Negras. Y pasaste por el kilómetro 27 a las 3:15 de la madrugada del 23 de agosto de 1988. Las palabras detonaron algo en mi memoria, algo que había enterrado tan profundamente que había logrado convencerme de que nunca había sucedido. Imágenes fragmentadas comenzaron a filtrarse a través de las grietas de mi negación cuidadosamente construida. Una figura en la carretera, un vestido blanco visible por un segundo en mis faros, mi pie presionando el acelerador en lugar del freno, el pensamiento fugaz de que podría ser una trampa, que no podía arriesgarme. No, gemí, negando con la cabeza violentamente. No, no, no. Sí, insistió Elena, su voz firme ahora, implacable. Me viste. Miré directamente hacia tu camión, mis ojos encontraron los tuyos por una fracción de segundo, y entonces me diste la espalda, aceleraste, y mientras pasabas, tu espejo lateral me golpeó, me mandó volando hacia la barrera de metal. Los recuerdos me inundaban ahora, un diluvio de culpa y horror que había mantenido represados por décadas. Recordaba el sonido sordo del impacto, la manera en que mi camión se había sacudido ligeramente. Recordaba mirar por el espejo retrovisor y ver una forma blanca en el asfalto, inmóvil. Recordaba la decisión consciente de no detenerse, de convencerme de que no había sucedido nada, de que solo había sido un bache en la carretera, basura volando con el viento. Yo no sabía, susurré, lágrimas calientes rodando por mi cara. No sabía que era una persona. Pensé... «Pensaste en ti mismo», interrumpió Elena. «En tu trabajo, en tu seguridad, en todo excepto en la posibilidad de que alguien pudiera necesitar tu ayuda. Y esa decisión, esa elección egoísta y cobarde, me costó la vida». Me doblé sobre el volante, sollozando incontrolablemente mientras el camión se ralentizaba, eventualmente deteniéndose completamente en medio de la carretera desierta. El motor se apagó solo, dejándonos en silencio completo, excepto por mis sollozos guturales. «Lo siento», logré decir entre respiraciones entrecortadas. «Dios, lo siento mucho. Todos estos años he vivido con esta sensación de que había olvidado algo importante, algo terrible, pero logré convencerme de que solo era mi imaginación». «No era tu imaginación», dijo Elena, y ahora su voz era suave, casi compasiva. «Era yo, llamándote desde el más allá, tratando de hacerte recordar, de hacerte confrontar lo que habías hecho». Levanté la cabeza para mirarla, esperando ver rabia o sed de venganza en sus ojos oscuros.
Pero lo que vi era algo diferente. Tristeza, sí, pero también una especie de cansancio profundo, como si hubiera estado cargando un peso durante demasiado tiempo. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con voz ronca. ¿Venganza? ¿Que me castigue a mí mismo? Dime qué quieres y lo haré. Elena extendió su mano pálida, casi translúcida ahora, y la colocó sobre la mía. Su tacto era frío como el hielo, pero no desagradable. Era el frío de la tierra profunda, del descanso eterno, de la paz final. No quiero venganza, Rodrigo, dijo suavemente. Nunca la quise. Solo quería que alguien supiera, que alguien recordara, que mi muerte no fuera completamente sin sentido, ignorada, olvidada como si nunca hubiera existido. Te recuerdo, prometí, apretando su mano helada. Te prometo que te recordaré. Tu nombre, tu historia, lo que te pasó. No volveré a olvidarlo. Ella sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, triste, pero hermosa. Gracias, susurró. Eso es todo lo que necesitaba. Mientras observaba, su forma comenzó a desvanecerse, volviéndose más y más transparente hasta que pude ver directamente a través de ella hacia el asiento del pasajero. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, y en ese resplandor creciente, Elena se disolvió como niebla bajo el sol. En segundos, había desaparecido completamente. El asiento del pasajero estaba vacío, excepto por una pequeña mancha de tierra oscura en la forma de una mano. Me quedé sentado en la cabina silenciosa, mientras el sol continuaba elevándose, trayendo luz y calor al desierto frío de la noche. Las luces de Villa de García estaban ahora claramente visibles adelante, ya no retrocediendo, normales y alcanzables. Arranqué el motor del camión y comencé a conducir nuevamente, pero esta vez era diferente. Todo era diferente. Había cruzado algún umbral invisible durante esa noche imposible. Había confrontado una verdad que había pasado casi 4 décadas tratando de enterrar. Cuando llegué a Villa de García, conduje directamente a la estación de policía. El oficial de turno era un hombre mayor con bigote gris y ojos cansados que habían visto demasiado del lado oscuro de la humanidad. «Necesito reportar un accidente», le dije, «de hace 37 años, en el kilómetro 27 de la carretera 57. Una mujer llamada Elena. Yo estuve involucrado». El oficial me miró con una mezcla de confusión y sorpresa. 37 años. «Sí», confirmé, mi voz firme ahora, segura. «Sé que suena loco, pero necesito que lo registres. Elena murió en esa carretera porque yo no me detuve, porque tuve miedo y fui egoísta, y ella merece que se sepa, que se registre oficialmente». El oficial estudió mi rostro durante un largo momento, quizás buscando señales de locura o intoxicación, pero lo que sea que vio, lo convenció de que yo estaba hablando en serio. Sacó un formulario y comenzó a tomar notas. «El kilómetro 27», murmuró mientras escribía, y luego se detuvo abruptamente. «Espera, ¿dijiste Elena? ¿Del kilómetro 27?» Asentí. «¿La conoces?» El oficial se levantó y desapareció en una oficina trasera, regresando momentos después con una carpeta polvorienta llena de papeles amarillentos por el tiempo. La abrió sobre el escritorio frente a mí. «Elena Márquez Soto», leyó de un documento viejo. 24 años, encontrada muerta en el kilómetro 27 el 24 de agosto de 1988. Golpe fatal en la cabeza. Se cree que de un impacto con vehículo, pero nunca se identificó al conductor. Levantó la vista hacia mí. «Eres la primera persona en casi 4 décadas que ha venido con información sobre ese caso». Mi garganta se apretó con emoción. Yo era joven. Estaba asustado. No hay excusa para lo que hice, pero necesito que sepas que lo siento profundamente. El oficial cerró la carpeta lentamente. «El Estatuto de Limitaciones para Atropello y Fuga ha expirado hace mucho tiempo», dijo cuidadosamente.
No puedo arrestarte por esto. Pero hizo una pausa, su expresión suavizándose. Aprecio que hayas venido. Hay una familia en algún lugar que nunca supo qué le pasó a su hija, su hermana. Al menos ahora podemos darles algo de cierre. Pasé las siguientes horas dando mi declaración. Cada detalle que podía recordar de aquella noche terrible hace tantos años. Fue catártico de una manera que no esperaba, como si al finalmente reconocer mi papel en la muerte de Elena pudiera comenzar a procesar la culpa que había estado carcomiendo mi alma durante décadas. Cuando terminé, el oficial me dio su tarjeta. «Si recuerdas algo más, llámame». Y Rodrigo añadió mientras me dirigía hacia la puerta: «Lo que hiciste anoche, detenerte por alguien que necesitaba ayuda en esa carretera, eso cuenta para algo. No borra el pasado, pero muestra que has cambiado». Asentí, incapaz de confiar en mi voz para hablar sin romperse. Conduje mi camión fuera de Villa de García mientras el sol se elevaba más alto en el cielo, bañando el desierto con luz dorada. Pero en lugar de continuar hacia Piedras Negras, tomé el desvío que me llevaría de regreso hacia el kilómetro 27. Cuando llegué al marcador, estacioné el camión en el arcén exactamente donde había visto a Elena la noche anterior. Salí de la cabina y caminé hacia el borde de la carretera, mirando el asfalto manchado y agrietado donde ella había yacido muriendo hace tanto tiempo. Había traído flores del único puesto que encontré abierto en Villa de García, un ramo simple de rosas blancas. Las coloqué cuidadosamente en el suelo junto al poste del kilómetro 27 y me arrodillé en la tierra polvorienta. «Elena», dije en voz alta, mi voz llevada por el viento del desierto, «sé que probablemente no puedas oírme ahora, pero necesito decirte esto de todas formas. Gracias por darme la oportunidad de recordar, de confrontar lo que hice. Gracias por no buscar venganza cuando la merecías. Y te prometo con cada fibra de mi ser que nunca volveré a pasar de largo cuando alguien necesite ayuda. Nunca». Me quedé arrodillado ahí durante mucho tiempo, dejando que el sol del desierto me calentara la espalda, sintiendo la vastedad del paisaje a mi alrededor. Y en algún momento, mientras las lágrimas secaban en mis mejillas y el viento susurraba entre los matorrales, sentí algo que se parecía a la paz, frágil y tentativa, pero real. Cuando finalmente me levanté y regresé a mi camión, noté algo que no había visto antes, un pequeño memorial improvisado un poco más adelante en la carretera, escondido parcialmente detrás de un arbusto de salvia. Caminé hacia él y vi que era una cruz de madera blanca, desgastada por años de exposición al clima, con un nombre apenas legible tallado en la superficie: Elena Márquez, 1964-1988, nunca olvidada. Alguien la había recordado después de todo. Probablemente su familia, visitando el lugar donde había muerto, dejando este pequeño tributo al margen de una carretera solitaria en medio de la nada. Tracé las letras de su nombre con mis dedos, sintiendo las hendiduras talladas en la madera. «Descansa en paz, Elena», susurré. «Tu historia vivirá, me aseguraré de ello». Los años que siguieron a aquel encuentro en el kilómetro 27 fueron diferentes. Cambié mi manera de conducir, mi manera de ver a las personas en necesidad al borde de la carretera. Me detuve para cada autoestopista, cada vehículo descompuesto, cada señal de que alguien pudiera necesitar ayuda. No siempre era seguro, no siempre era conveniente, pero nunca podía sacudirme la imagen de Elena muriendo sola en el asfalto mientras camión tras camión pasaba de largo. Conté su historia a otros camioneros, a mis hijos cuando crecieron, a cualquiera que quisiera escuchar. Se convirtió en una especie de leyenda urbana entre la comunidad de transportistas, la historia de la mujer del kilómetro 27, el espíritu que esperaba en la carretera oscura, buscando no venganza, sino solo ser recordada, reconocida, validada en su muerte como no lo había sido en sus últimos momentos de vida.
Algunos pensaban que estaba loco, que había tenido una alucinación inducida por el cansancio o que estaba inventando la historia por alguna razón. Pero otros, especialmente los conductores más viejos que habían pasado décadas en las carreteras nocturnas del norte, asentían con comprensión. Ellos habían visto cosas también, encuentros inexplicables en la oscuridad, momentos donde la línea entre el mundo de los vivos y algo más se volvía borrosa y permeable. El desierto recuerda, me había dicho Elena, y ahora yo también recordaba. Cada vez que pasaba por el kilómetro 27 en mis viajes, reducía la velocidad, miraba hacia el arcén donde la había visto por primera vez y susurraba una pequeña oración de agradecimiento y arrepentimiento. Han pasado 5 años desde aquella noche imposible, 5 años durante los cuales he transportado cientos de cargas por esa misma carretera, he visto miles de amaneceres sobre el desierto, he ayudado a docenas de personas varadas. Y aunque nunca he vuelto a ver a Elena, a veces, cuando el viento sopla de cierta manera y la luna está en la fase correcta, juro que puedo sentir su presencia. No amenazante, sino reconfortante, como si estuviera vigilando, asegurándose de que mantengo mi promesa. También intenté contactar a su familia. Con la ayuda del oficial de policía en Villa de García, encontramos a su hermana, ahora una mujer mayor viviendo en Monterrey. Cuando me reuní con ella en un pequeño café en el centro de la ciudad, le conté todo. Mi papel en la muerte de Elena, mi encuentro imposible con su espíritu, la confesión tardía que había hecho. Esperaba odio, rabia, tal vez incluso violencia. Pero lo que recibí fue algo completamente diferente. La hermana de Elena, una mujer llamada María con los mismos ojos oscuros y pómulos altos de su hermana, escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo tiempo, mirando por la ventana del café hacia el tráfico de Monterrey pasando. Siempre supe que algo terrible había pasado aquella noche, dijo finalmente, su voz ronca con emoción contenida. Elena era demasiado cuidadosa, demasiado prudente para haber tenido un accidente simple. Y cuando la policía nos dijo que mostraba señales de haber sido golpeada por un vehículo, pero que no había testigos, ningún conductor que se reportara, sabía que alguien la había dejado ahí para morir. Me encogí ante sus palabras, la culpa renovándose fresca y aguda en mi pecho. Pero, continuó María, alcanzando a través de la mesa para tomar mi mano, también sé que eras joven, que estabas asustado, que probablemente no entendías completamente lo que había pasado hasta que fue demasiado tarde para volver. No te perdono, no puedo hacer eso, pero te agradezco por finalmente venir y decirnos la verdad. Eso requirió valentía, incluso después de tanto tiempo. Hablamos durante horas, compartiendo historias sobre Elena, sobre la persona que había sido antes de aquella noche fatal. Era una maestra de primaria, amaba la poesía de Octavio Paz, soñaba con viajar a Europa algún día. Tenía una risa contagiosa y un corazón tan grande que siempre estaba ayudando a estudiantes con dificultades, incluso fuera del horario escolar. Aprender sobre quién había sido Elena, no solo como un espíritu en mi camión, sino como una persona real con sueños y esperanzas y gente que la amaba, hizo que el peso de mi culpa fuera más pesado, pero también, paradójicamente, más manejable. Ya no era solo una figura abstracta de remordimiento, sino una persona real cuya vida había sido cortada trágicamente corta. María me dio una foto de Elena, tomada unos meses antes de su muerte. En ella, Elena estaba riendo, su cabello negro brillando bajo el sol, sus ojos llenos de vida y alegría. La guardé en la visera de mi camión, donde la veo cada día que conduzco, un recordatorio constante de la responsabilidad que tengo, no solo hacia ella, sino hacia todas las personas que podría encontrar en la carretera. Esta noche, mientras escribo esto en mi teléfono desde la cabina de mi camión,
Estacionado en un área de descanso a unos kilómetros del kilómetro 27, puedo ver el desierto extendiéndose en todas direcciones bajo la luz de la luna. Es hermoso de una manera austera, dura, con sus propias reglas y sus propios secretos. Y sé, con una certeza que va más allá de la lógica o la razón, que hay otros como Elena por ahí, otros espíritus atrapados en los lugares donde murieron, esperando ser recordados, validados, reconocidos. El desierto recuerda. Y ahora, gracias a Elena, yo también lo hago. Si estás leyendo esto, si eres alguien que pasa tiempo en las carreteras nocturnas de México, te pido algo. Detente. Cuando veas a alguien que necesita ayuda, cuando encuentres a alguien varado o en peligro, por favor, detente. Sé que es aterrador, sé que hay riesgos, pero también hay un costo para la indiferencia, un precio que se paga en almas perdidas y arrepentimientos que duran toda una vida. Aprende de mis errores. No seas como yo fui aquella noche hace 37 años. Sé la persona que Elena necesitaba que fuera. La persona que podría haber salvado su vida si solo hubiera tenido el coraje de frenar. Porque al final, todos somos viajeros en esta carretera oscura, todos estamos buscando nuestro camino a casa, y a veces la diferencia entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación, es simplemente alguien dispuesto a detenerse y ayudar. Elena me dio una segunda oportunidad, un chance de redimirme a pesar de que no lo merecía. No todos tienen esa suerte. No todos tienen un fantasma que regrese para confrontarlos con sus errores pasados. Así que te lo estoy pasando, esta historia, esta lección, esta súplica. Detente por la persona varada en el kilómetro 27. Detente por el autoestopista en la carretera desierta. Detente porque nunca sabes cuándo esa parada podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. Y si alguna vez te encuentras conduciendo por la carretera 57 tarde en la noche y ves una figura en vestido blanco de pie junto al kilómetro 27, agitando la mano para llamar tu atención, detente. Por favor, detente. No por miedo o superstición, sino por compasión, por humanidad, por la simple idea de que cada vida importa, que cada muerte debe ser reconocida, que nadie debería morir solo y olvidado en el asfalto frío mientras el mundo pasa de largo sin mirar atrás. Esta es mi historia, este es mi testimonio, y espero, con cada fibra de mi ser arrepentido, que pueda servir como advertencia y como promesa, una advertencia de los costos de la indiferencia y una promesa de que incluso los errores más terribles pueden, si no perdonarse, al menos reconocerse y usarse para crear algo mejor. Elena, donde quiera que estés ahora, espero que hayas encontrado la paz que merecías. Espero que sepas que tu muerte no fue en vano, que tu historia ha cambiado vidas. Salvado vidas, tal vez. Espero que finalmente puedas descansar, y para ustedes, los que han leído hasta aquí, los que han compartido este viaje conmigo a través de esa noche imposible en el desierto, gracias. Gracias por escuchar, por recordar, por mantener viva la historia de Elena. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar diferente sobre las personas que ves varadas en las carreteras, te pido que te suscribas a este canal. Estamos a punto de alcanzar los 1000 suscriptores, ese número mágico que nos permite continuar compartiendo estas historias, estas lecciones aprendidas de la manera más difícil posible. Déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás leyendo, si alguna vez has tenido un encuentro similar en una carretera nocturna, o simplemente para hacerme saber que la historia de Elena ha resonado contigo de alguna manera. Cada comentario, cada compartir, cada suscripción ayuda a mantener su memoria viva, a asegurar que su muerte no fue completamente sin sentido. Y la próxima vez que estés en una carretera desierta por la noche y veas a alguien que necesita ayuda, piensa en Elena. Piensa en la mujer del kilómetro 27
y detente, por favor, detente, porque el desierto recuerda, y ahora tú también lo harás.